momento lo pueden hacer con tranquilidad. Entonces, podemos decir que la pupila es un espacio, no es un órgano como tal, y ese espacio resulta de la interacción de dos sistemas autónomos, el parasimpático, que a partir de las fibras circulares del esfínter, de ese espacio del esfínter pupilar, cierra la pupila, produce miosis, mientras que el simpático, a partir de fibras radiadas, dilata la pupila. De tal manera que ese espacio tiene un tamaño que oscila normalmente entre 2 y 6 milímetros. Por debajo de 2 milímetros hablamos de miosis, por arriba de 6 podemos hablar de midriasis. Y tanto la miosis como la midriasis pueden ser leve, moderada o severas. Entonces la idea es que quitemos de nuestras mentes el concepto de PINRAL y lo vamos a cambiar, como veremos al final de la charla, por otro digamos, concepto un poco diferente, que nos antoja que es más completo. Entonces, recordar también que el nervio óptico es sustancia blanca cerebral que se proyecta a la parte anterior en forma del segundo par craneano, que es el nervio óptico. Hay un nervio óptico izquierdo y un nervio óptico derecho, que está formado por 1.200.000 axones. De ese 1.200.000, el 80% son fibras que llevan información visual y que terminan finalmente en el área 17 de Brodmann. Allí se ejecuta el procesamiento de esa información. Y lo que nos interesa y de lo que vamos a hablar en este seminario es del 20% de las fibras que forman el arco reflejo pupilar. El arco reflejo pupilar podemos decir que está formado por 4 neuronas. 2 neuronas aferentes, o sea, que vienen del órgano blanco, en este caso de los ojos, hacia el tallo cerebral, y 2 neuronas eferentes, que a su vez, una de ellas se subdivide en una porción preganglionar y otra posganglionar. Aquí lo vamos a revisar en este esquema, visto desde arriba, en líneas a trazos, en puntos amarillos y en línea continua azul celeste. Vemos la primera neurona aferente. En el ojo izquierdo, fíjense, la retina temporal da la primera neurona y cruza el quiasma. Esta primera neurona aferente continúa ipsilateral hasta este núcleo, que es el núcleo pretectal, que está en la parte más superior del tallo cerebral. En el otro lado están las fibras de la retina nasal, en el ojo derecho, a manera de ejemplo. Observen que, siendo la primera neurona aferente también, estas cruzan la mayoría del quiasma, más o menos un 60%, y se unen con las que no cruzan para el mismo sitio, en el núcleo pretectal. Esa es la primera neurona aferente. Luego viene la segunda neurona aferente, que está aquí, digamos, en líneas, en puntos celestes. Es una neurona mucho más corta, y va del núcleo pretectal de cada lado al de Edinger-Westphal, que está ubicado en la parte más anterior hacia la protuberancia. Y en este momento es importante decir que aquí también hay una decusación, pero a diferencia, digamos, de la que ocurre en el quiasma, no sabemos el porcentaje. En el quiasma sabemos que un 60% aproximadamente, a nivel mesencefálico no sabemos exactamente el porcentaje, pero es importante que sepan que aquí hay decusación. Y la neurona eferente se divide en 2 porciones que son, digamos, una porción preganglionar y otra posganglionar. Aquí lo vemos en rojo claro y en rojo intenso, la porción posganglionar, teniendo como referencia el ganglio ciliar, que está en un círculo verde. Allí, en ese sitio, hacen sinapsis. Y recordemos que el ganglio ciliar está situado dentro de la órbita. Es una estructura intraorbitaria. Entonces tenemos 2 neuronas aferentes y una neurona eferente que se divide en 2 partes, una porción preganglionar, otra posganglionar, teniendo como referencia el ganglio ciliar. Aquí también ustedes pueden observar que está seccionado el tercer nervio del lado izquierdo y el tercer nervio del lado derecho. Esas fibras que están en rojo, que son eferentes,
son fibras parasimpáticas y aprovechan el recorrido del tercer nervio, pero no hacen parte del tercero, sino que se ubican en la parte periférica, en el perineuro, en la vaina, digamos, que recubre el nervio y siguen el mismo recorrido del tercer nervio. Por eso tiene un contacto íntimo y clínicamente es muy importante porque hay situaciones en las cuales está comprometido el tercer nervio y también está comprometida la pupila. Aquí está entonces la primera neurona aferente a partir del nervio óptico y la respuesta vía nervio oculomotor, pero específicamente con fibras parasimpáticas, que las hay preganglionares y posganglionares, teniendo como referencia el ganglio ciliar. Aquí vemos un corte del tercer nervio y muestro en un circulito en rojo donde se ubican en la periferia las fibras parasimpáticas, porque la parte central del nervio vendría a ser las fibras motoras realmente. Entonces uno puede tener una valoración de la vía visual anterior al examinar los reflejos fotomotor directo, el indirecto y el de acomodación convergencia. Cuando nosotros estamos explorando con una fuente luminosa la pupila, estamos obteniendo información de lo que es la vía visual anterior. ¿Por qué lo comento? Porque hay otra que es la vía visual posterior, que ocurre desde, vamos a decir, núcleos pretectales o núcleo geniculado lateral, cuerpo geniculado lateral, hacia niveles más superiores, incluyendo la corteza occipital. Esa comunicación, como lo vemos aquí en esta flecha marrón, estaría dada por las radiaciones ópticas que terminarían finalmente en la corteza occipital, donde se lleva a cabo el procesamiento de esa información visual. Y lo comento porque hay una situación clínica en la cual un paciente tiene un daño a nivel de la corteza occipital y eso se denomina ceguera cortical o ceguera de origen central. Y en ese caso, donde habiendo un daño a nivel de la corteza occipital, toda la vía visual anterior es normal. Por lo tanto, los reflejos fotomotores directo, el indirecto o consensual y el de acomodación convergencia pueden estar presentes de manera normal. Entonces, para que lo tengan presente, pero eso no es el motivo de esta charla. Aquí nuevamente está especificado la primera neurona de la retina temporal que no cruza y de la retina nasal del otro ojo que cruza más o menos un 60%, terminando en el núcleo pretectal a nivel mesencefálico, la segunda neurona aferente que es más corta, por eso algunos autores dicen que es una interneurona que va del núcleo pretectal de cada lado al núcleo de Edinger-Westphal, y la respuesta que está dada por fibras parasimpáticas que dijimos que viajan con el tercer nervio de cada lado. Fíjense que aquí está seccionado cada uno de los nervios y está en un rojo más claro la porción preganglionar y en un rojo más intenso la porción postganglionar, teniendo como referencia el ganglio ciliar, que es una estructura intraorbitaria y donde ocurre la sinapsis. Aquí en este triángulo negro estoy mostrando las paredes óseas de la órbita para recalcarles nuevamente que el ganglio ciliar está dentro de la órbita. Y mire que hay una cantidad de estructuras que acompañan al ganglio ciliar, que aquí lo he representado en un círculo en azul celeste, en trazos. Aquí está el ganglio ciliar y mire que hay músculos que están seccionados. Hemos extraído la grasa orbitaria y hay otros nervios, muchos, que pueden en algún momento afectar o comprometerse también cuando hay lesiones a nivel orbitario y que dañan el ganglio ciliar. Esta es la porción postganglionar. Y aquí en este esquemita nuevamente les recuerdo que esas fibras parasimpáticas se ubican en la periferia del tercer nervio. Aquí abajo, si ustedes observan, lo voy a volver a colocar en la parte inferior. Acá, fíjense cómo aquí también les comento hay decusación de fibras que van del núcleo pretectal de un lado al núcleo de Edinger-Westphal del otro, y lo mismo ocurre desde el otro lado hacia el lado contralateral. O sea que hay una doble decusación, una en el quiasma, que es del 60%, y otra a nivel mesencefálico, que no sabemos el porcentaje, es muy variable en los distintos estudios
anatomopatológicos. Por eso no podemos decir un porcentaje exacto. Muy bien. Entonces, en un individuo normal, vamos a decir una persona normal, un paciente normal, que tenga su vía visual completamente íntegra, desde el ojo hasta los núcleos del tallo cerebral, vamos a suponer que le ponemos una fuente de luz que tiene 100 unidades en el ojo izquierdo, en este caso. Le ponemos 100 unidades, como todo está normal, por las aferencias, en este caso por la aferencia del ojo izquierdo, va a viajar 100 unidades y aquí al tallo cerebral van a llegar 100 unidades. Obviamente la respuesta se va a distribuir en la vía eferente por mitades. Va a ir 50 para un lado y 50 para el otro. De tal manera que la respuesta, que sería una contracción pupilar, va a estar simétrica en ambos lados, de 50 unidades. Ese concepto parece muy simple, pero es muy importante. Si yo coloco una intensidad que no es de 100, sino de 50 unidades, pues aquí me van a llegar 50 unidades y se me devolverían 25 unidades por cada una de las vías eferentes. Eso, repito, en un individuo normal. A la derecha vemos cómo la aferencia, con A, aferencia, está dada por el nervio óptico. Aquí lo vemos, el nervio óptico. Llega la información a nivel del tallo y la eferencia, o sea, la respuesta que está en azul, celeste, se devuelve por el tercer nervio a través de fibras parasimpáticas que hacen sinapsis aquí. Aquí está el ganglio ciliar y entonces tenemos la porción preganglionar y la porción postganglionar que llega a la raíz del iris para producir miosis, porque son fibras parasimpáticas. Entonces yo estimulo, por ejemplo, el ojo izquierdo, como vemos en esta flecha. Aquí me llega el impulso y se me va a devolver la mitad del impulso por cada una de las eferencias. Son dos vías diferentes, la aferencia y la eferencia. La aferencia se hace por el nervio óptico y la eferencia a través de las fibras parasimpáticas que viajan junto con el tercer nervio. Entonces, esta sería la base para entender fisiológicamente el reflejo consensual o fotomotor indirecto, que es una vía que se decusa dos veces, una vez quiasma y otra vez a nivel mesencefálico. Y eso explicaría el reflejo fotomotor indirecto o consensual, que debe ser igual y simultáneo en ambas pupilas. Este concepto es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo vamos a retomar más adelante para explicar las diferentes alteraciones. Entonces, una conclusión o corolario que resulta de esta primera parte es que en un individuo normal, independiente de la intensidad de la luz que proyectemos en cada ojo sobre cada retina, la cantidad de constricción pupilar debe ser igual en ambos ojos. ¿Ese concepto está claro? ¿Sí lo tienen claro ya? ¿O lo tenían claro? ¿Qué dice Miguel Ángel? Sí, Doc, sí, ya pues me quedó un poco más claro. Bueno, entonces, ¿por qué recalco yo en esto? Porque ahora que hagamos ejemplos de exploración dinámica, vamos a entender por qué es importante entender que en una persona normal la respuesta fotomotora, tanto directa como la indirecta, debe ser igual cuando hacemos una cosa que se llama balanceo, el balanceo pupilar desde un ojo hacia el otro y el contrabalanceo desde el segundo ojo hacia el primero. Debe ser exactamente igual en un paciente normal. Si la respuesta no es normal, debemos entonces analizar si el daño es aferente o eferente. Y eso lo vamos a sacar con la práctica, ¿correcto? Bien. Ahora voy a hablarles un poquito de lo que es la contraparte, o sea, la vía ocular simpática. Ya hemos hablado de las fibras parasimpáticas. Entonces, ahora recordemos dónde se origina la vía ocular simpática, a nivel del hipotálamo posterior. Aquí vemos en una línea morada cómo las fibras que se originan en el hipotálamo descienden por la médula, por la parte lateral, más o menos hasta T2, ¿correcto? Y
aquí en T2 hay un ganglio que se llama el centro cilio espinal de Busch, pero ahí no hacen sinaxis. Ahí pasan entre la arteria subclavia y la punta del pulmón y suben por el cuello, sube por la región cervical. Aquí vemos un ganglio donde tampoco hacen sinaxis, que es el ganglio simpático cervical inferior. Está el ganglio cervical medio y hay otro ganglio que es el cervical superior, que es este. Aquí, en este sitio, en este punto, que más o menos es a nivel de la segunda cervical, hay sinapsis. Aquí sí hace sinaxis. Entonces, por eso algunos autores dicen que esta neurona, desde el ganglio cervical superior hacia el hipotálamo, sería la primera neurona y todo lo que ocurre acá es preganglionar, ¿correcto? Y lo que hay del ganglio cervical superior hacia el ojo, como vemos en este trayecto azul, sería posganglionar, pasando por el sifón carotídeo, penetrando al cerebro, pasando por el seno cavernoso, entrando a la órbita por la fisura orbitaria superior y terminando a través de nervios ciliares largos en la raíz del iris para producir a través de las fibras radiadas dilatación. Dilatación porque son vías simpáticas. Entonces uno puede tener un síndrome de Horner preganglionar o un síndrome de Horner postganglionar. El preganglionar cuando está afectado del ganglio cervical superior hacia el hipotálamo y postganglionar cuando está del ganglio cervical superior hacia el ojo. Cualquier noxa o patología ubicada a ese nivel nos clasifica clínicamente en un Horner preganglionar o un Horner postganglionar. Ustedes de pronto revisan la literatura y van a ver que hay unos autores que hablan de neurona de primer orden, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden. Realmente es otra forma de entender esta vía, pero yo les estoy explicando la forma más práctica, en forma preganglionar y postganglionar. Un detalle importante es que en la vía preganglionar, antes del ganglio cervical superior, salen estas fibritas que ustedes ven acá, que van a dar la sudoración de la cara del mismo lado. Entonces, cuando el Horner es preganglionar en este sector, pues obviamente va a comprometer también la sudoración. Por lo tanto, va a haber anhidrosis, falta de sudoración en un Horner preganglionar. Aquí a la derecha vemos un niño, un joven. Observen en su ojo izquierdo hay una ptosis. Fíjense que el párpado tiene un poco de aumento del pliegue palpebral, hay disminución de la hendidura y la pupila está más chiquita que en su ojo derecho. Hay una anisocoria importante. Y yo sé que el ojo izquierdo es el que está malo porque lo estoy explorando en condiciones de oscuridad. Se supone que en condiciones de oscuridad ambas pupilas dilatan porque se estimula el simpático y adicionalmente está caído el párpado. Entonces, acuérdense que el tercer nervio tiene dentro de las funciones, una de ellas es elevar el párpado. Entonces, al haber una ptosis de 1 o 2 milímetros asociado a una miosis y en este caso, falta de sudoración, yo puedo decir que se trata de un síndrome de Horner preganglionar, porque recuerden que el simpático dilata y esa acción la vamos a ver en oscuridad. O sea que a la inspección en un síndrome de Horner sí hay anisocoria, diferente a cuando hay un defecto pupilar aferente, que ya hemos dicho y lo vamos a repetir varias veces, no hay anisocoria. La pupila está normal. Ahora vamos a explicar con ejemplos de nuevo por qué no hay anisocoria. Entonces, la inspección es muy importante, pero no nos podemos quedar solamente en la inspección. En la inspección lo que queremos ver fundamentalmente es si hay una anisocoria patológica, o sea, si el tamaño de una pupila en relación con la otra tiene una diferencia mayor de 1 milímetro. Si la diferencia es mayor de 1 milímetro, digamos 2, 3, 4 milímetros entre una pupila y la otra, y adicionalmente esa diferencia cambia cuando ponemos al paciente en condiciones de luz y en condiciones de penumbra, cuando cambia el tamaño de la anisocoria o cuando varía la anisocoria, podemos decir que la anisocoria es patológica.
Y a esa es que le vamos a prestar mucho más atención en la inspección. Obviamente en la inspección también es importante ver si hay leucocoria, si la pupila no se ve, por ejemplo, con una luz o con el oftalmoscopio directo, del cual ustedes van a hacer una práctica luego, si no hay el rosado retiniano, si por ejemplo el fondo de ojo, en lugar de verse rosado o brillante rosado, uno lo ve blanco. Leucocoria quiere decir que la pupila, el espacio pupilar es blanco, por alguna razón. Pudiera ser una cicatriz en la córnea, pudiera ser una catarata, por ejemplo, una catarata congénita, pudiera ser una hemorragia en el vitrio, un desprendimiento de retina organizado, una retinopatía de la prematuridad y en el peor de los casos un tumor, por ejemplo, un retinoblastoma puede producir una leucocoria. Leuco quiere decir blanco y coria hace referencia a la pupila. Entonces, esto es el concepto de la anisocoria patológica. Y les digo también que además de la anisocoria patológica, hay una anisocoria que se llama esencial o fisiológica. Y eso ocurre más o menos entre el 15 al 20% de la población normal. Se refiere, en este caso, a una variación en el tamaño pupilar muy pequeña, menos de 1 milímetro, máximo 1 milímetro, entre una pupila y otra. Y esa diferencia se mantiene igual en condiciones de luz y en condiciones de penumbra, diferente a la anisocoria patológica. Algunos autores dicen que la diferencia no supera 0,4 milímetros, otros que no supera 0,2. En todo caso, el 100% de los pacientes con anisocoria fisiológica deben tener por lo menos 1 milímetro o menos. Y esa diferencia se debe mantener igual. Por lo demás, el examen ocular es completamente normal. Aquí lo vemos en esta paciente, donde en el ojo derecho tiene una mínima disminución del tamaño de la pupila comparado con su ojo izquierdo, menos de 1 milímetro. Entonces, la evaluación de la pupila, lo hemos repetido, incluye la inspección, sobre todo para ver si hay anisocorias patológicas, y la exploración de los reflejos fotomotores. Los reflejos fotomotores son el directo que es cuando estimulamos un ojo con la luz y vemos qué pasa con ese ojo que estamos estimulando. El consensual o indirecto, que es cuando estimulamos, por decir algo, el ojo derecho, pero le estamos prestando atención a qué pasa con la pupila del ojo izquierdo, para ver cómo está la eferencia de ese lado. Y el otro es el de acomodación-convergencia, cuando le decimos a un paciente que mire, por ejemplo, un lápiz de cerca o su propio dedo a unos 30 o 35 centímetros. O sea que debemos hacer una exploración dinámica. De esa manera vamos a obtener toda la información que necesitamos para hacer diagnósticos. Pero si nos quedamos solamente en la inspección, seguramente vamos a tener su registro o su información, ¿correcto? Entonces, supongamos que estamos en urgencias. En un servicio de urgencias nos llegan pacientes y muchos de ellos llegan, por ejemplo, con traumas craneoencefálicos. Imaginémonos que nos llega un paciente que tuvo un golpe en la cabeza y llegó caminando por sus propios medios, llegó consciente. Entonces, o puede llegar inconsciente, o puede llegar borracho, o puede llegar en muy malas condiciones. Nuestro deber como médicos es estabilizar el paciente desde el punto de vista hemodinámico y cardiorrespiratorio. Una vez que lo hayamos estabilizado, si es un paciente inconsciente, pues vamos a entrar a valorar las pupilas. O si es un paciente que entra en estado consciente y nos puede colaborar, pues le vamos a hacer todo lo de rutina, como es tomar la agudeza visual y consignarla en la historia clínica. Y ese es un consejo que les doy. Siempre consignen el valor de la visión. Si es 20-200, si usa gafas, cómo es la visión con gafas o sin gafas. Si no tienen gafas, entonces utilicen este equipo, este aparatico que aparece aquí a la derecha, que se llama agujero estenopeico y que permite diferenciar problemas refractivos de problemas que no son de índole refractivo, sino de índole, por ejemplo, neurológico. Entonces, una vez que hayamos estabilizado al paciente, vamos a valorar las pupilas.
lo primero que hacemos es ver a la inspección cómo están las pupilas. Y luego, en condiciones de reposo y en penumbra, bajamos un poquito la intensidad de la luz del consultorio, le decimos al paciente, lo sentamos frente a nosotros y le decimos que mire a lo lejos un estímulo. Puede ser una pequeña luz. Nosotros colocamos un bombillito rojo y con una fuente luminosa iluminamos desde abajo unas 3 veces. Empezamos con supuestamente el mejor ojo o con el que queramos, pero por mnemotecnia siempre lo empezamos por el mejor ojo y vemos seguramente la respuesta en un individuo normal es la constricción pupilar, la miosis, pero antes de llegar a tener una miosis ya estable, hay una lucha del simpático contra el parasimpático. Aquí lo he magnificado para que ustedes vean cómo se contrae y cómo se dilata la pupila. Es una situación normal en todos los individuos. Eso se llama hipus pupilar. Y el hipus pupilar se agota. En pocos segundos, la pupila se queda quieta, se estabiliza y ese es el tamaño con el reflejo luminoso, con el estímulo luminoso o fotomotor directo. Ahí vamos a tener después del hipus un tamaño pupilar determinado, ¿correcto? Lo vamos a hacer en un ojo y luego lo hacemos en el otro, haciendo lo que se llama el balanceo pupilar. Balanceo pupilar de Levatin en honor de este señor que fue el que lo describió por primera vez. Entonces yo les voy a colocar un video muy corto para que ustedes vean cómo se explora el balanceo pupilar. Generalmente, como les digo, se empieza por el que consideramos el mejor ojo o por el que el paciente dice que ve mejor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que valoremos qué tanto se contrae el mejor ojo para comparar cuando hagamos el balanceo cómo se contrae el otro ojo. ¿Correcto? Entonces, observemos el video y me hacen si quieren preguntas. Observen. Los reflejos fotomotor directo y consensual. Con la habitación en penumbra, solicitamos al paciente que fije su mirada en un objeto a distancia. Con una luz brillante y focalizada, iluminamos un ojo desde abajo, cuidando no iluminar el contralateral, y observaremos la contracción de la pupila en ambos ojos. La miosis del ojo derecho, es decir, del ojo que estamos iluminando, corresponde al reflejo fotomotor directo. La miosis del ojo contralateral que no estoy iluminando corresponde al reflejo fotomotor consensual. Realizamos luego el mismo procedimiento en el ojo izquierdo. Está claro cómo se valora el balanceo entonces, ¿no? Primero un ojo, vemos cómo se contrae la pupila de ese ojo. Simultáneamente le ponemos atención, por ejemplo, al otro ojo, a ver cómo es la respuesta del otro ojo. Debe ser simétrica, igual. ¿Por qué? Porque se supone que la aferencia del ojo que estamos examinando y la eferencia del otro lado están conservadas. Por lo tanto, van a llegar el mismo estímulo a nivel mesencefálico y se van a devolver la mitad por cada una de las vías eferentes. Luego hacemos lo mismo en el otro lado y volvemos a valorar lo mismo. El fotomotor directo de ese lado y le ponemos atención al otro que estimulamos primero para que sea igual el estímulo en ambos ojos. Eso es lo normal. El otro reflejo es el de acercamiento y acomodación. Algunos le dicen acomodación-convergencia, que realmente es una triada de 3 acciones. Convergencia, a partir de los rectos medios, acomodación por abombamiento del cristalino, como vemos en esta recreación, y constricción pupilar, cuando vemos de cerca. Un detalle importante aquí es que cuando nosotros en una persona normal le ponemos una fuente luminosa y vemos qué cantidad de contracción hay, si a ese mismo paciente le pedimos que mire, por ejemplo, la punta de su propio dedo de cerca, a unos 35 centímetros, debemos tener la misma cantidad de miosis que cuando le ponemos la luz. O sea que la relación debe ser de 1 a 1. Eso es lo normal. Y lo explico de esa manera porque uno puede tener un individuo que, como en este ejemplo de la derecha, le ponemos la luz y no contrae la pupila,
pero cuando le decimos mire la punta de su dedo, las pupilas sí se contraen. Eso no es normal. Eso se llama disociación luz-acomodación. Hay algunas patologías que tienen ese hallazgo, pero yo se los comento y les dejo la inquietud para que lo investiguen. De pronto hablamos ahora en un ejemplo de una de ellas, pero es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces les voy a mostrar aquí 2 ejemplos en donde la pupila define una situación clínica importante. A la izquierda tenemos un adulto relativamente joven, aunque se le ve que no tiene pelo, pero y el de la derecha es un adulto ya un poco mayor en edad, pero que parece que tuviera el mismo cuadro. Mire, tiene una ptosis completa, o sea, hay una parálisis del tercer nervio, porque el tercer nervio, ya les repetí, es el que eleva el párpado, además de que tiene otras acciones, como elevar el ojo, deprimir el ojo y llevar el ojo hacia la línea media, ¿correcto? Entonces, si al individuo de la izquierda yo le levanto con mi pulgar el párpado, porque lo tiene paralizado, observo varias cositas. Entonces yo le voy a preguntar, vamos a preguntarle a Lisette Johanna, ¿correcto? Lisette, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bueno, cuando yo le levanto al paciente de la izquierda el párpado, cuéntame, ¿tú qué observas? Cuéntame todos los detalles que observas. Pues hay una dilatación de la pupila y midriasis. Perfecto. Tú dirías, perdóname, tú dirías que esa midriasis o esa midriasis, ¿de cuánto es, más o menos? ¿Cuánto le pones en milímetros? Yo creo que la diferencia es de 3 milímetros, más o menos. ¿Cuánto le pones a la derecha? Unos, sí, 3 milímetros. Muy tacaña. Yo le pondría 6. 6 milímetros. ¿Y cuánto le pondrías a la pupila del ojo izquierdo? 1. Le pondría 2. Yo diría que tiene, vamos a 5, de 5 a 6 el derecho, y unos 2 milímetros le pondría a la izquierda. Entonces yo te pregunto, ¿esa es una anisocoria fisiológica o patológica? Patológica. ¿Por qué? Pues porque la diferencia es mayor a 1 milímetro. Correcto. Entonces nos toca valorar esa pupila, ¿cierto? Prestarle atención, ver cómo es en penumbra y cómo está en oscuridad, si cambia, si no cambia. Bueno, ese es un primer dato. ¿Qué otro dato te llama la atención en ese paciente? En el ojo, cuando le levanté el párpado. ¿Qué más te llama la atención? De pronto la desviación. Correcto. ¿Hacia dónde está desviado? ¿Está en exo o en endo? ¿Señor? ¿Está en exotropia o en endotropia? ¿Está exodesviación o endodesviación? Exodesviación. Perfecto, está hacia afuera. Muy bien. Esos serían los 2 hallazgos a la inspección más importantes, ¿correcto? Estamos bien. Ahora, si yo le digo al paciente, mire para la izquierda del paciente, o sea, lleve el ojo hacia la línea media, seguramente no lo va a poder hacer. Y si yo le digo, lleve el ojo para arriba, mire para arriba, tampoco. Y si le digo, mire para abajo, tampoco. O sea, yo digo, hay una parálisis del tercer nervio, ¿correcto? Cierto. Eso. Y esa parálisis tiene compromiso de la pupila. Entonces, es una situación, mire el esquemita que hay aquí abajo. Observa aquí abajo. Lisette, ¿sí te das cuenta? Sí, señor. Ese es el tercer nervio, y aquí en verde están las fibras parasimpáticas que yo les dije que viajaban en la periferia del tercer nervio. Entonces, cuando uno tiene ese cuadro clínico, lo primero que se nos debe venir a la mente es la posibilidad de que esas fibras parasimpáticas que están en la periferia estén afectadas o comprometidas. La primera causa de esto es un aneurisma. El aneurisma más frecuente es el de la comunicante posterior, en el polígono de Willis. Entonces, fíjense que uno tiene que remitir urgente a este paciente, porque este paciente es un paciente con una situación delicada. Hay que hacerle angioresonancia o angiotac o arteriografía, si es el caso, e intervenirlo, porque se nos puede morir en cualquier momento. ¿Listo? Ese es el mensaje. Lisette, ¿listo?
Perfecto, doctor. Ok, ahora en el derecho, cuando yo le levanto al paciente de mayor edad, mire, la pupila es más o menos del mismo tamaño. Si yo le pusiera una luz, es reactiva y adicionalmente, a pesar de que el ojo está desviado hacia afuera y tiene una parálisis del tercer nervio, pues no hay compromiso de la pupila. Y la situación es porque el nervio está afectado, es en la parte motora, en la parte central, lo que se llama la vasa vasorum o vasa nervorum. Esto puede ser ocasionado por hipertensión maligna, por diabetes descompensada o por cualquier tipo de vasculopatía. O sea que en esta situación a la inspección sí hay anisocoria. Ese es el mensaje más importante. En esta otra situación, fíjense, a la inspección, en esta paciente joven, también hay anisocoria. Y es una anisocoria también patológica, porque observen, el ojo izquierdo tiene, vamos a decir, unos 5 milímetros, y en su ojo derecho tiene por ahí unos 3 milímetros. O sea que hay una diferencia de más de 1 milímetro. O sea, a la inspección, estoy hablando de la inspección. Cuando yo le pongo la luz a la pupila que está dilatada, la reactividad es mínima o casi ausente. Pero cuando yo le digo al paciente que mire un objeto de cerca, la pupila buena, la del ojo derecho, se contrae rápido, miren. Pero la pupila del ojo que está dilatado, que es la patológica, también se contrae, pero lo hace de una manera lenta. Eso se llama disociación luz-acomodación. En este caso corresponde a una pupila llamada pupila tónica de Addy, porque ese fue el doctor que la describió. No responde a la luz, pero sí responde a la acomodación. Y eso ocurre debido a un proceso llamado regeneración aberrante. El problema generalmente está en el ganglio ciliar. Aquí lo he marcado nuevamente para recordarles que está dentro de la órbita. Y si no está en el ganglio ciliar, está en el trayecto del ganglio ciliar hacia el músculo de la raíz del iris, del músculo ciliar. Entonces, eso puede ser ocasionado fundamentalmente por dos cosas. Hay otras, pero las dos más importantes son el trauma, un puño, un puñetazo, un codazo, un balonazo, o la infección por el virus del herpes, porque el virus del herpes es un virus neurotrófico y puede producir eso. Entonces, en este caso, también hay anisocoria a la inspección, ¿correcto? Bien, entonces las alteraciones pupilares más frecuentes, ya hemos hablado de algunas de ellas, hemos hablado de la anisocoria fisiológica o esencial, hemos hablado del síndrome de Horner, que puede ser preganglionar con, digamos, anhidrosis o postganglionar con sudoración normal. Hemos hablado de la disociación luz-acomodación y pusimos un ejemplo de la pupila tónica de Addy. Vamos a hablar más adelante ahora de la pupila farmacológica y de una que se llama defecto pupilar aferente, que es lo que quiero concentrarme de aquí en adelante. Es lo que más frecuente vamos a ver en la práctica y a lo que quiero dedicar un poco más de tiempo. Defecto pupilar aferente, así se llama. ¿Qué es un defecto pupilar aferente? Algunos le dicen defecto pupilar aferente relativo, porque es relativo al otro ojo. Generalmente es unilateral, pero puede ser también de ambos ojos, de manera asimétrica, porque si el daño es muy simétrico en ambos nervios, es muy difícil, casi imposible ponerlo en evidencia. Entonces vamos a decir que en el 99% de los casos, el daño generalmente es de uno de los dos ojos. Y eso se puede producir por traumas, por desmielinización, por isquemia, por infartos, por inflamación a partir de una sinusitis, por compresión debido a tumores, por infección o puede ser un proceso autoinmune. En todo caso, aquí les recuerdo nuevamente el esquema del arco reflejo pupilar para significar la primera neurona aferente, la que no cruza en azul y la que decusa el 60% en amarillo. Y aquí en un corchete les he mostrado que el 90% de la patología que produce defectos pupilares aferentes está ubicado del quiasma hacia el ojo. Está en la porción más anterior de la vía visual anterior. Digámoslo así, la porción más anterior de la vía visual anterior, en el trayecto comprendido entre el quiasma y
la cabeza del nervio óptico. Entonces, es muy importante recordarles que en este caso, a diferencia de los dos anteriores, a la inspección las pupilas son de igual tamaño, no hay anisocoria. Y ahora les voy a preguntar más adelante por qué ocurre esto, por qué no hay anisocoria. Observen esto. En un defecto pupilar aferente no hay anisocoria por esto. Supongamos que en este paciente, este esquemita ya lo habíamos visto, estoy estimulando el ojo izquierdo, ¿cierto? Con una luz, y vamos a suponer que en un individuo normal, pues si yo le pongo 100 unidades, aquí llegan 100 y dijimos que se devolvían 50 y 50. Pero imaginémonos que hay un daño, que no le vamos a poner luz, no le pongamos luz. Vamos a imaginarnos que hay un daño en el nervio óptico izquierdo, aquí, donde está la X. Hay un daño parcial. Entonces, el ojo que está comandando todo es el mejor ojo, el del otro lado, donde le llega o donde ingresa el 100% de la luz, ¿cierto? Entonces, al estar comandando el otro ojo, la intensidad luminosa del ambiente, no hemos puesto luz, digamos, la intensidad de luz del ambiente llega el 100% acá y se devuelve el 50% por cada una de las eferencias. Por lo tanto, el tamaño de la pupila estará dado por el tamaño de la pupila del ojo bueno. Ese es el concepto más importante. Por lo tanto, en un defecto pupilar aferente, a la inspección, ambas pupilas van a tener el mismo tamaño y no habrá anisocoria debido al reflejo consensual desde el ojo sano. O sea, como este ojo está bueno, la aferencia está buena, aquí llega el 100% de la aferencia, y la eferencia desde el ojo bueno al ojo malo, que sería esta, está buena. Por lo tanto, el tamaño de esta pupila va a regular el tamaño de la otra. Eso es muy importante. Por eso no nos podemos quedar solamente en la inspección y tenemos que hacer la valoración dinámica. Entonces les voy a mostrar en el siguiente video cómo se valora la búsqueda de un defecto pupilar aferente. Pónganle atención. ¿Cómo se evalúa un defecto pupilar aferente relativo? Debemos alternar rítmicamente entre ambos ojos la iluminación repetidas veces. Iluminamos primero el ojo derecho, observamos la respuesta pupilar en ese ojo y pasamos el haz de luz por encima del puente nasal al ojo izquierdo. El paso de la luz de un ojo a otro debe ser rápido, pero la iluminación se debe mantener por 2 a 3 segundos sobre cada ojo para observar la respuesta pupilar. Debemos tener cuidado de iluminar cada pupila desde el mismo ángulo. La respuesta normal es la contracción de la pupila frente al estímulo luminoso. Esa contracción debe ser igual en ambos ojos. Hasta aquí hemos hablado en un paciente normal. Ahora vamos a observar la siguiente parte del video ya de un paciente con patología en el ojo izquierdo. Observen. Si en lugar de una miosis observamos que la pupila se dilata cuando es iluminada, estamos frente a un defecto pupilar aferente relativo, es decir, está afectada la aferencia del reflejo fotomotor en ese ojo. La dilatación pupilar que observamos da cuenta de una menor miosis al estimular en forma directa el ojo. Bien, vamos a verlo acá en este ejemplo. Este paciente llegó hace unos años borrachito a urgencias, se accidentó en la moto, llegó inconsciente, el médico de urgencias lo recibió y lo que hizo fue suturarlo. El paciente llega a los 15 días diciendo que no ve bien por el ojo izquierdo. En ese momento todo el mundo se mira, ¿no? Como diciendo, ¿qué habrá pasado? Le toman visión y el ojo derecho tiene 20/20 y su ojo izquierdo, que fue donde tuvo el trauma, tiene visión de dedos a 2 metros y no mejora. No mejora ni con estenopeico, ni con gafas, ni con nada. Entonces, en ese momento es cuando se nos ocurre valorar la pupila. El mensaje entonces es que siempre debemos buscar el defecto pupilar aferente en todo tipo de traumas. Traumas faciales, traumas craneoencefálicos u orbitarios, una vez que hayamos estabilizado al paciente. Entonces, en este caso, a la inspección no hay anisocoria. Recuerden eso. ¿Por qué no hay anisocoria? Porque el ojo bueno, que es el derecho, como tiene la aferencia buena y la eferencia del otro lado también, regula el tamaño de la pupila.
el tamaño de la pupila del ojo izquierdo está dado por el tamaño de la pupila del ojo bueno, ¿correcto? No nos podemos quedar en la inspección. Tenemos que estimular el reflejo fotomotor directo, el indirecto y hacer el balanceo y el contrabalanceo. Lo vamos a ver aquí. Observe. Entonces quiero que vamos a preguntarle a Laura Natalia, ¿está ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ponle cuidado, Laura, mira. Te voy a mostrar primero una recreación. Fíjense esto. Este es el paciente. Su ojo derecho, el que está a nuestra izquierda, es el ojo bueno, ¿cierto? Le estamos poniendo la luz. ¿Qué pasa o qué? Explícame cuando yo le pongo la luz al ojo derecho. ¿Qué pasa con su ojo derecho? Natalia, cuéntame. Pues en el ojo derecho sí está la respuesta de hacer la contracción Correcto. al estímulo de la luz. Perfecto, hay contracción. Se supone que la aferencia de ese ojo está buena, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando le pongo la luz al ojo derecho? ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? Observa el momento en que la linterna alumbra el ojo derecho y mira qué pasa con el izquierdo. También está la misma respuesta. Correcto. Explícame por qué. Explícame por qué hay la misma respuesta. Según entiendo, es porque el ojo derecho, que es, digamos que sería el bueno, la vía aferente está bien, entonces digamos que la respuesta al ojo contrario es similar porque pues se devuelve la información. Correcto, se devuelve por la eferencia del otro lado, ¿cierto? Sí. Que se supone que está normal. Perfecto. Ahora explícame, Natalia, ¿qué pasa cuando hago el balanceo? O sea, cuando paso del ojo derecho a estimular el ojo que tuvo el golpe. Mira lo que pasa. ¿Qué sucede? ¿Qué notas en la recreación? Pues, al estimular el ojo izquierdo, el otro ojo, hay una dilatación al estímulo de la luz. Por eso, correcto. ¿Por qué hay dilatación? ¿Por qué no se mantiene contraído como cuando yo le pongo al ojo derecho la linterna? ¿Por qué hay dilatación? Porque la vía aferente de ese ojo está dañada. Correcto, Laura Natalia, súper bien. ¿Y qué observas cuando le pongo la linterna al ojo izquierdo y este se dilata? ¿Qué observas en el ojo derecho? El bueno, ¿qué observas? Que también hace lo mismo. Dilata, ¿cierto? Sí, hace lo mismo. ¿Y por qué dilata? Porque la aferencia está mala en el ojo izquierdo y así la eferencia del otro lado esté buena, no se cierra el circuito, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces fíjense que es muy importante hacer el balanceo y devolvernos haciendo el contrabalanceo para sacar conclusiones de cuál es la aferencia dañada o la eferencia dañada, ¿correcto? Porque si nos quedamos solo en la inspección, caemos en el pinral. Ese es el mensaje importante de este seminario. Ahora voy a mostrarles el video. Observen el video del paciente en la vida real. Estimulamos primero el ojo bueno y contrae. Esto ya es a los 15 días. Y luego le hacemos el balanceo y en lugar de contraer, dilata. Luego nos devolvemos al ojo bueno, contrae. El ojo bueno contrae. Nos vamos al balanceo del ojo izquierdo y dilata. Contrabalanceo, contrae. Balanceo, dilata. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en la recreación? Muy bien. Entonces es importante hacer el balanceo y el contrabalanceo. Es importante la inspección y también la exploración dinámica para sacar una conclusión de si el daño es aferente o si el daño es eferente y de cuál de los dos ojos. En este otro ejemplo les muestro un paciente que en su ojo derecho tiene 20/20 de visión, el ojo derecho, el que está a la izquierda nuestra, y en su ojo izquierdo, el que está a la derecha, tiene 20/400 debido a una atrofia óptica. Entonces vamos a ver el video. Ahí está. Fíjense que si nos quedamos, por ejemplo, en la inspección solamente, ahí estoy viendo simultáneamente las dos
prácticamente el tamaño de las dos pupilas, fíjense, es muy similar, es simétrico. Entonces yo tengo que empezar explorando primero el ojo bueno con la luz y luego hago el balanceo y miro cómo se comporta el que sabemos que es el ojo malo. Ahí lo vamos a ver. Contrae, el ojo bueno contrae, hacemos balanceo y el otro ojo, en lugar de contraer, dilata. Contrae el bueno, dilata el malo. Contrae el bueno, dilata el malo. ¿Correcto? Hay escape pupilar. Y si lo hiciéramos simultáneamente, entonces vamos a ver lo que explicamos en el primer ejemplo del borrachito. Llamémoslo así. Ok. Otro ejemplo. Ya lo vamos a explicar un poco más detenidamente y de forma esquemática. Esta paciente, joven, en su ojo izquierdo, tuvo una neuritis óptica con una visión de 20/800 en este ojo. Este es el fondo de ojo de ese, digamos, ojo comprometido por una neuritis. Una neuritis óptica es un cuadro clínico que se caracteriza por inflamación del nervio, por pérdida de la visión y por dolor. El dolor generalmente precede a la pérdida de visión en un 90% de las ocasiones, pero generalmente a los 2-3 días, luego el paciente tiene pérdida visual. Esta paciente hizo una neuritis óptica y su ojo derecho, que es este que está aquí a la izquierda, el ojo derecho de ella tiene 20/20 y ese es el fondo de ojo. Observen el disco óptico del lado derecho comparado con su ojo izquierdo, completamente diferente, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar estimulando el ojo bueno, el ojo que tiene 20/20, para grabarme cómo responde y saber y comparar con el ojo que ya sabemos que tiene la neuritis. Entonces empiezo por el ojo derecho, el bueno, estimulo, la aferencia está buena, se supone que al mesencéfalo llega todo el estímulo y la eferencia del otro lado va a estar buena, ¿cierto? Entonces le pregunto ahora a Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel está por ahí? Sí, señor. ¿Qué pasa o qué esperarías, Miguel Ángel, en este ejemplo, cuando yo estimulo el ojo derecho? ¿Qué esperarías con el ojo izquierdo, con la pupila del ojo izquierdo? Que la pupila también me responda. Correcto. Hay consensual presente, ¿cierto? Hay miosis. Ahora, Miguel Ángel, cuando yo empiezo a estimular o cuando hago el contrabalanceo, o sea, estimulo el ojo izquierdo con la luz, se supone, ¿cierto?, que la aferencia de ese ojo, de esa paciente, está mala por la neuritis. Tiene 20/800. Entonces, así sea la misma fuente de luz, aquí al mesencéfalo no me va a llegar el 100%, ¿cierto? ¿Estamos, Miguel? Sí, señor. Bien. Entonces, a pesar, observa esto, a pesar de que la eferencia del otro lado está buena, ¿qué esperas entonces con el ojo derecho cuando estimulo desde el ojo izquierdo? ¿Qué esperas? Pues que no haya reflejo consensuado. Exacto, o que esté muy disminuido, ¿correcto? Entonces fíjate que haciendo la exploración dinámica, tú puedes sacar conclusión de que el daño es aferente o eferente, ¿sí? Y si nos quedamos solo en la inspección, vamos a caer en el subregistro porque no hay anisocoria. ¿Estamos claros, cierto, Miguel? Sí, señor. Bueno, muy bien, perfecto. Mire el ejemplo, acá está, vea. A la inspección, más o menos las pupilas simétricas. Tengo que hacer la exploración dinámica para ver los hallazgos que acabamos de analizar, que tú acabaste de explicar. Entonces, mire, empiezo por el ojo malo, el ojo bueno, que es el derecho, contrae, lo podemos hacer varias veces, contrae, otra vez, contrae, y ahora hacemos el balanceo y mire, dilata. ¿Sí ves? Cuando hago el balanceo, dilata el ojo malo, el izquierdo, y cuando hago el contrabalanceo, vuelve y me contrae el ojo derecho. De eso se trata. Entonces, tú vas sacando conclusiones. ¿Estamos, Miguel? Sí, señor. Bien, perfecto. Espero que no se les olvide. Otro ejemplo, también del ojo izquierdo, miren. A la inspección, las pupilas simétricas. Este ojo derecho tiene 20/20 y el ojo izquierdo tiene 20/200. Entonces, aquí voy a tratar de alumbrarles con la linterna, con otra linterna,
mientras estimulo un ojo para que vean lo que pasa con el otro. Fíjense, cuando estimulo el derecho contrae, el izquierdo dilata, ¿correcto? Ahora le voy a poner la linterna estimulando desde el ojo izquierdo, el malo. Voy a estimular el ojo izquierdo, que es el ojo malo. Y le voy a poner la linterna al ojo derecho. Cuando estimulo el ojo izquierdo, fíjense que el ojo derecho no responde casi, pero cuando estimulo desde el ojo bueno, el ojo izquierdo sí contrae. ¿Sí ven? Entonces yo puedo hacer el análisis de que este paciente tiene un daño en la vía aferente del ojo izquierdo. De eso se trata la exploración dinámica. Bien, no hay anisocoria tampoco. Bueno, espero que les haya quedado claro lo del defecto pupilar aferente. Ya para terminar, les recuerdo que también hay accidentes farmacológicos. A veces accidentalmente e incluso de manera voluntaria nos echamos gotas para incapacitarnos. Por ejemplo, porque hay un partido del Real Madrid contra el Barcelona. Hemos tenido pacientes que se echan a propósito gotas midriáticas en un ojo, bien sea de acción corta, intermedia o prolongada, como la atropina. Entonces, en el personal de salud, en pacientes que tienen familiares que se están aplicando midriáticos, es frecuente, por eso es importante el interrogatorio, o también en intoxicaciones con escopolamina con fines criminales, cuando caen cuerpos extraños metálicos en la córnea, está descrita la midriasis férrica, o cuando accidentalmente nos tocamos los ojos untados de perfume. Recuerden que los perfumes tienen midriáticos, entonces aquí la pupila aparece dilatada, no responde al antagonista que sería el miótico. Por ejemplo, la pilocarpina podría ser un antagonista. Entonces simplemente lo que hay que hacer es un buen interrogatorio, mostrarle o pedirle al paciente que nos muestre qué medicamento se aplicó o se está aplicando y esperar, simplemente porque todo el examen es normal. Entonces aquí les voy a dar 3 datos para que se lleven a su casa. Primero, hagan siempre una exploración dinámica de las pupilas, no se queden solo con la inspección es importante para buscar anisocorias patológicas, pero siempre también tenemos que buscar el defecto pupilar aferente y recordar que cuando hay un defecto pupilar aferente no hay anisocoria, porque la pupila del ojo bueno regula el tamaño de la pupila que tiene daño aferente. Lo segundo, recordar 3 alteraciones pupilares que tienen anisocoria. Aquí está la pupila tónica de Addy, que les mostré un ejemplo, por daño a nivel del ganglio ciliar, el síndrome de Horner, que puede ser preganglionar o postganglionar, y la parálisis del tercer nervio, cuando hay, por ejemplo, un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que es un caso de remisión urgente a un centro de un nivel superior. Y no conformarnos con decir PINRAL, porque eso lo que ocasiona es su registro. Siempre busquemos la exploración dinámica. En lugar de decir PINRAL, vamos a decir reflejo fotomotor y consensual presentes, simétricos y sin defecto pupilar aferente. De esta manera, el que lea la historia va a tener la tranquilidad de que quien anotó eso examinó detenidamente la vía aferente y la vía eferente de cada uno de los 2 ojos y no encontró defecto pupilar aferente. ¿Ok? No sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta o quedó más o menos claro el seminario? ¿Está bien? Está claro, doctor. Bueno, entonces les agradezco su atención y creo que más adelante van a hacer un taller de fondo de ojo y el resto lo vamos a hacer el viernes, ¿ok? Doctor Pedro Luis, muchísimas gracias. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias. Muy bien, se cuida mucho. Vemos. Chao. Que vaya muy bien, hasta luego. Bueno, mis doctores, seguimos con la clase de oculoplástica. El doctor Luis Felipe Díaz está por ahí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a las clases. Qué linda, muchas gracias.